Ahora tenemos a la señalización de receptores catalíticos. Algunas generalidades que tenemos que tomar en cuenta, que los factores de crecimiento, citocinas y algunas hormonas son moléculas de señalización que recurren a estos receptores catalíticos o enzimáticos para estimular a sus células diana. Casi todos los receptores catalíticos son proteínas transmembrana de cadena única que se asocian con otras proteínas transmembranas monocatenarias por la unión de ligando y generan señales por medio de la fosforilación de los residuos de tirosina. Sus características, como primero tenemos que son transmembranales, esto quiere decir que se encuentran a ambos lados de la membrana, como podemos ver en la imagen a continuación, que tenemos la membrana plasmática y los monómeros se encuentran a ambos lados. Como segunda característica tenemos que son macromoléculas de cadenas polipeptídicas. Esto quiere decir que se conforman de tres piezas principales o llamados dominios. Los dominios. Tenemos uno que es extracelular que sobresale de la membrana. Este es rico en el aminoácido cisteína. Otro transmembranal que es una porción corta e hidrofóbica que atraviesa la membrana de fosfolípidos. Y por último, una región citoplásmica que por dentro de la membrana se unen enzimas intracelulares que al activarse el receptor de esa subporción extracelular crea una reacción en cadena que genera un efecto biológico llamado transducción de la señal. Acá tenemos algunos ejemplos de receptores de actividad intrínseca, que son la guanilciclasa, la serina sinasa y la tirosina sinasa. Pero en este caso nos centraremos en los receptores con actividad intrínseca de tirosina sinasa. Algunos ejemplos de este tipo de receptores son los receptores de insulina y factores de crecimiento como el EGF, PDGF, FGF y VEGF. Estos contribuyen en la proliferación celular, la remodelación vascular, el desarrollo, el desarrollo de tejidos y son fundamentales para comprender condiciones como el cáncer. Ustedes se preguntan cómo funciona. Bueno, cuando estos receptores están inactivados se encuentran en un estado monomérico, es decir, que se trata de cadenas separadas, pero ya cuando se unen un ligando, que es casi siempre una hormona polipeptídica o un factor de crecimiento, estos se dimerizan, es decir, que se unen en parejas y esto provoca que se unan a estas cadenas. Los dominios de tirosina sinasa, fosforilándose entre ellos, o sea, añadiendo un grupo fosfato en sus residuos de aminoácido tirosina. A esto se le denomina fosforilación cruzada, como podemos ver acá en esta imagen. Una vez que están fosforilados, se convierten en sitios de acoplamiento, o sea, lugares adecuados para la unión de una gran variedad de proteínas de señalización que contienen dominios llamados SH2. Y al unirse estas proteínas, podríamos decir que se produce un efecto de dominó en el que se originan cambios en la conformación de otras proteínas que siguen en la denominada cascada de señalización, hasta que finalmente las proteínas que se van a alterar llegan a ser factores de transcripción, que son proteínas que se unen a secuencias cortas de ADN para inducir o inhibir la actividad de la enzima RN polimerasa y con esto estimular o impedir que se transcriban genes en específico. De manera que, en resumen, gracias a que se unió un ligando en el receptor de tirosina sinasa, la porción interna del receptor provoca una reacción en cadena de proteínas intracelulares que culminan con la instrucción para que la célula realice alguna acción en particular, como por ejemplo multiplicarse. Por lo dicho anteriormente, los ligandos de este tipo de receptores se definen como alostéricos. Esto quiere decir que la unión de una molécula en una ubicación modifica las condiciones de unión de otra molécula en otra ubicación, de la misma enzima distante que la primera, que es justamente lo que acabamos de ver en el proceso que repasamos anteriormente. La única excepción a todo esto
serían los receptores de insulina, porque como ya sabemos, estos se encuentran como un dímero y constan de dos dominios funcionales conformados por subunidades alfa y beta cada uno. Que al unirse la insulina a las subunidades alfas, se crea un conformacional en las mismas que se permite la autofosforilación de las subunidades beta y de ahí todo el resto del proceso ocurre de manera similar a los demás. Así que, aunque en su estructura sean un poco diferentes, en función los receptores de insulina siguen siendo parte de la familia de receptores para factores de crecimiento con actividad intrínseca de sinasas de tirosina o también llamados RTKS. También es importante resaltar que los receptores pueden catalizar la fosforilación de residuos de tirosina en distintas proteínas de diferentes vías, por lo que un solo tipo de receptor puede modular varios procesos bioquímicos. Ahora les hablaré sobre la señalización de receptores esteroides. Generalidades. Los receptores de las hormonas esteroideas como factores de transcripción activados por ligandos, toda vez que su ligando, o sea, la hormona se une a ellos y los activa, de modo que pueden unirse al ADN y regular la transcripción de un gen específico que permite la síntesis de una proteína. Acá podemos distinguir dos tipos de señalización de esteroides, que es la clásica y la rápida. La clásica, llamada señalización de esteroides iniciada en el núcleo o SEIN, y la rápida señalización de esteroides iniciados en la membrana o SEIM. Hormonas esteroideas. Acá el papel principal lo tiene el colesterol, ya que este es el precursor de todos los tipos de hormonas esteroideas, como los glucocorticoides, como el cortisol, los mineralocorticoides, como la aldosterona, y las hormonas sexuales, que son los andrógenos, estrógenos y progestágenos. El colesterol, como vemos en la imagen a continuación, primero se convierte en pregnenolona y luego en progesterona, que es un precursor común de todas las hormonas esteroideas. Los corticosteroides, como el cortisol y la aldosterona, se sintetizan a partir de la progesterona, mientras que la testosterona, que como sabemos es un andrógeno, también se produce a través de la progesterona. Y el estradiol se obtiene a partir de la testosterona. Todo esto, la síntesis y secreción de las hormonas esteroideas, ocurre en la corteza suprarrenal, los ovarios, la placenta y los testículos. Señalización de esteroides iniciada en el núcleo, o SEI. Acá las hormonas esteroideas deben dejar la circulación y atravesar la membrana plasmática de la célula diana. Una vez dentro de la célula se encuentran con un receptor específico en el citosol o el núcleo, y la unión de las hormonas modifica al receptor, lo que permite regular la transcripción de genes específicos. Estructura del receptor intracelular. Los receptores intracelulares para las hormonas esteroideas son un grupo de proteínas con gran conservación evolutiva que contienen tres dominios funcionales principales. El dominio de unión a la hormona o el ligando es la región carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, terminal de la proteína receptora y, y el extremo nitrógeno, hidrógeno 2. Terminal contiene el dominio de regulación genética y por último tenemos el dominio de unión al ADN, que de la proteína constituye una región funcional adicional. Además que esta región muestra gran conservación y cuenta con motivos de 2 de zinc, que contienen residuos del aminoácido cisteína que se unen al zinc y definen las secuencias de ADN a las cuales enlazará el receptor. Mecanismos de señalización de esteroides iniciadas en el núcleo. El complejo hormona esteroidea receptor se une al elemento de respuesta a hormonas, el ERH, de la región potenciadora y activa el promotor del gen, lo que permite su transcripción. Receptores de esteroides sexuales, receptores de glucocorticoides y receptores de mineralocorticoides.
El complejo receptor ligando activado se asocia con proteínas correguladoras o coactivadoras que promueven la transcripción. Ahora este nuevo complejo receptor ligando corregulador se une a secuencias reguladoras de ADN denominadas ERH por medio de sus motivos de 2 de zinc. Los complejos de receptores tipo 1 unidos a ligandos se unen al ADN como homodímeros, que son dos complejos idénticos de ligando receptor que se unen juntos. Y además la unión de los complejos hormona receptor activados a un ERH coloca el receptor activado en posición de modo que su dominio de regulación genética interactúa con las proteínas del complejo transcripcional unido a un promotor. Receptores de vitaminas A y D, retinoides y hormonas tiroideas. En estos casos, los receptores de esteroides tipo 2 libres forman dentro del núcleo un complejo con proteínas correpresoras que les impide inducir a la transcripción. La unión del ligando al receptor induce la liberación de las proteínas correpresoras y permite la unión a las proteínas coactivadoras. Como penúltimo punto tenemos la especificidad hormonal de la transcripción genética. En el promotor de los genes que corresponden a una hormona esteroidea específica, existe un RH que asegura la regulación coordinada de esos genes, como por ejemplo el caso de un elemento de respuesta a glucocorticoides, permite una respuesta de transcripción a un glucocorticoide como el cortisol. Y cada uno de sus genes da respuesta al cortisol, está bajo el control de su propio ERG. Señalización de esteroides iniciada en la membrana o SEIM. La SEIM induce efectos biológicos con mayor rapidez que la SEIM clásica, ya que promueve modificaciones a proteínas existentes como la fosforilación y no requiere la síntesis de proteínas nuevas. Receptores de la membrana o receptores membranosos. Los receptores de membrana para los esteroides tienen la misma estructura proteica que los receptores intracelulares de esteroides, aunque se localizan en claviolas de la membrana, que son regiones invaginadas que tienen configuración en matrix. Mecanismos de señalización de esteroides iniciada en la membrana. Los receptores activados por su hormona esteroidea específica se asocian entonces con un complejo de proteínas de señalización que puede incluir a proteínas G, receptores de factores de crecimiento, la sinasa de tirosina SRC y la proteína RAS de unión al trifosfato de guanosina o al GTP. El receptor del factor de crecimiento epidérmico a menudo está aplicado en la SEIM y su activación puede inducir una señalización sostenida medida por la sinasa MAP en la célula que corresponde a los esteroides por la vía SEIM. Puede inducirse segundos mensajeros y regularse canales de iones. Además, las proteínas sinasas que a menudo participan en la respuesta a la activación de las proteínas G, entre ellas están las sinasas de serina-treonina. Estas pueden activarse al igual que la sinasa PI3, que participa en la señalización de receptores catalíticos. Y como podemos ver acá tenemos una hormona esteroidea que atraviesa la membrana. Esta se une al receptor inactivo y se le suma un citosol. Y estos al unirse forman el complejo hormona esteroidea receptor. Pasan a través de una segunda membrana de otra célula. Este complejo se une a una secuencia de ADN que posee una región potenciadora y la unión del complejo hormona esteroidea receptor al RH de la región potenciadora activa el promotor del gen que induce la transcripción. Eso fue todo. Gracias por su atención.